Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy corresponde el libro de Jueces, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 7. Me corresponde la lectura del día de hoy y lo hacemos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá, y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hicieron de ellos en Beset, hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres, y hallaron a Adón y Beset en Beset, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adón y Beset huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adón y Beset: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas de debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Bueno, aquí sigue la historia del pueblo de Israel, la historia de conquista. Podemos mencionar rápidamente que Moisés fue el líder que Dios escogió para sacar al pueblo de Israel y llevarlo por el desierto con señales, con prodigios, con maravillas. Después de él estuvo allí Josué como su sucesor, mucho tiempo al lado de Moisés, preparándole, instruyéndole. Y cuando Moisés muere, quedó Josué al cargo. El Señor le mandó y le dijo: dale el cargo a Josué, úngelo delante del pueblo. Y así lo hizo Moisés. Pero aquí vemos que Josué no tuvo esa bendición, esa capacidad de preparar a un discípulo, de preparar a un sucesor. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos, que podamos hacer discípulos. Eso fue el llamado que el Señor Jesucristo nos dejó: ir y hacer discípulos. Y podemos ver que nosotros en este tiempo tenemos que preparar. El músico tiene que preparar más músicos para que el reino del Señor no se detenga, sino que avance la obra del Señor. El cantante tiene que preparar cantantes, el pastor prepara pastores, evangelistas, preparando, animando a evangelistas para que sigan la obra. Pero vemos aquí que Josué murió y no quedó nadie en su cargo, no quedó nadie preparado allí para continuar el liderazgo en medio del pueblo. Y por tal motivo, hermanos, los hijos de Israel, aunque sabían que tenían que conquistar, que terminar de tomar la tierra que el Señor les había entregado, porque Él les había dicho: yo les voy a entregar las tierras del cananeo, del fereceo, del leteo y de toda esta gente. Y dice ahí la palabra del Señor que cuando Josué muere, los hijos de Israel quedaron allí como medio desamparados, pero dice que en medio de todo esto consultaron a Jehová y le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Hay algo maravilloso, y es que el Señor responde la oración cuando nosotros pedimos al Señor con sinceridad. El Señor Jesús habló y dijo que no debíamos acercarnos a Él a través de la oración con vanas repeticiones, porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe de qué necesitamos, qué nos hace falta. Y dice aquí la palabra del Señor que ellos
se le acercaron y consultaron a Jehová para ver quién iba o había de subir primero. Y dice ahí la palabra que el Señor le respondió: Judá subirá primero, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Dios dijo quién era el que iba a subir primero y le dijo que él ya le había entregado esta tierra en sus manos. En el Señor nosotros estamos seguros, estamos confiados. En el Señor Jesucristo nosotros ya tenemos la victoria. La Biblia dice que en Él somos más que vencedores. Dios dio la instrucción: va a subir Judá primero, pero ya yo les he entregado esta tierra, dando a entender que Él iba delante de ellos en medio de todas estas batallas, que ya el Señor estaba. A Él le llaman el guerrero. Jehová es guerrero, Jehová es mi fortaleza. Él iba delante del pueblo de Israel. Y dice que cuando a Judá le dieron esta responsabilidad, una de las bendiciones que Jacob dio sobre Judá era que él iba a ser imponente, que él iba a ser primero en dignidad, y como el más fuerte en medio del pueblo tenía que dar el ejemplo, tenía que salir adelante, y él tomó esta responsabilidad. Y dice que llamó a su hermano, a Simeón. Entendemos que Judá y Simeón eran hijos de la misma madre, de Lea, y por tal motivo se ayudaron mutuamente. Dice que le dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. El llamado de Dios es para estar unidos. Hermanos, la unidad es muy importante en medio del pueblo del Señor. Uno de los propósitos y de las oraciones que Jesús hizo antes de partir de esta tierra, de subir allí a la presencia del Señor, Él pidió: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La unidad es muy importante en medio del pueblo. Podemos, hermanos, ser de diferentes naciones, de diferentes pueblos, pero a través de Jesucristo podemos unirnos en el nombre del Señor. Estas eran dos tribus distintas, la tribu de Judá y la tribu de Simeón, pero cuando tocó enfrentarse al enemigo, tocó hacer el trabajo, se unieron. Uno estaba dispuesto a ayudar al otro a conquistar, y el otro, cuando le tocase a Simeón ir a la guerra, ir a la batalla para conquistar, estaría también dispuesto. Y dice que subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron ellos en Beset a 10,000 hombres. Dios ya había manifestado que Judá tendría la victoria, que él iba delante de ellos y le iba a entregar la tierra que ellos habían de pelear. Y dice aquí que cuando Judá subió, se cumplió lo que Jehová había dicho, lo que Dios había establecido, esa gran victoria en medio del pueblo. Dice que hirieron allí en Beset a 10,000 hombres, hermanos. Eso era algo tremendo hoy en día a través de estas armas de guerra que hay hoy. El armamento de misiles, es muy fácil matar 10,000 personas, pero en aquel tiempo donde la pelea era cuerpo a cuerpo, llegar a tener esta victoria y derrotar a una nación y poder, hermano, herir a tanta gente solamente con la ayuda de Dios. Y dice aquí el verso 5 que hallaron allí a Adoni-Beset y pelearon contra él y le derrotaron. Derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Beset huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoni-Beset era el principal en medio de Beset, era, si se puede decir, el rey o el líder de aquella nación.
Y cuando esta nación se vio en derrota, dice que él huyó, pero la tribu de Judá y de Simeón le siguieron, dice que le prendieron, y en la antigüedad se hacían estas atrocidades de tortura para las personas que eran llevadas cautivos. Y dice que le cortaron los pulgares, los dedos gordos de las manos y de los pies. Una de las cosas que cabe destacar en medio de todo esto es que cuando te cortan el dedo gordo, el dedo pulgar, tú pierdes la fuerza, se te hace difícil agarrar objetos. Y esta era una de las razones por la cual ellos lo hacían, era para deshabilitarle pues de toda guerra. Cuando la persona pierde los pulgares de los pies, se le hace muy dificultuoso el poder correr, el poder caminar, tener una estabilidad en medio de su caminar. Y esto hicieron con Adón y Besé. Y cabe destacar, hermano, que la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El verso 7 dice que entonces dijo Adón y Beset, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas de debajo de mi mesa, y como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Esto cabe destacar en medio de esto, hermano, que este hombre había hecho esto y el Señor permitió pues que él pudiese pasar por esta misma situación que él había hecho con estos 70 reyes. Los había deshabilitado, los había llevado a tal punto de que recogían la miseria de sus mesas, recogían la miseria, andaban por allí, hermano, prácticamente sin fuerza para poder trabajar, para poder sostenerse, y a él le tocó vivir esta experiencia. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros no sembremos para la carne y de la carne segaremos corrupción, sino que nosotros podamos ser hombres y mujeres de Dios que entienden, hermano, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ayúdenos el Señor para que nuestras vidas sean íntegras delante de la presencia del Señor y lo que estamos sembrando hoy, hermanos, pueda ser cosecha de bendición para nuestras vidas en los próximos años, para nuestra familia, para nuestras generaciones. Adón y Besé hizo esta crueldad, hermano, y dice que él mismo lo confesó: como yo hice, así me ha pagado Dios. Y dice que murió en tal condición allí en Jerusalén. Hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser de bendición para que cuando necesitemos venga la bendición sobre nuestras vidas también. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga y les guarde. El versículo 8 al 15 dice así: Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fueron a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, pues que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bueno, aquí ya estamos viendo otra vez la conquista del pueblo de Israel, ¿verdad? Y en este caso
Dios les dijo que tenían que destruir, bueno, a todos los pueblos que no iban a favorecerlos a ellos. Y aquí, bueno, estamos viendo cuando Judá conquista Jerusalén y a Hebrón, y Dios les da, bueno, la victoria a ellos. Ellos habían consultado a Dios y Dios les empezó a decir, Dios les dijo cómo tenían que empezar la conquista, ¿verdad? Habían cosas que cuando ellos estuvieron con Josué entraron con fuerza, con ánimo, y era un solo ejército, y ellos pudieron conquistar a las tierras que Dios les había prometido. Luego de la muerte de Josué quedaron ellos y bueno, comenzaron jueces a levantarse, como decía nuestro hermano Fran. No quedó un líder, un sucesor como Josué, sino que bueno, ya luego entre ellos empezó a levantarse jueces y ya cada una de las tribus tenían las tierras que Dios había determinado a través de Josué para repartirlas, y ya les tocaba a ellos mismos pelear, terminar de conquistar sus tierras. Según la lectura en donde estaba leyendo, decía que luego a ellos les tocó conquistar un poco más las tierras y duraron más en esto, es debido a que eran ciudades y cada ciudad tenían sus reyes, ¿verdad? No era un solo rey, sino que en cada ciudad había un rey y ellos tenían que conquistar, ¿verdad? Tenían que atacar y sacar todo lo que no iba de acuerdo con la voluntad del Señor. Y bueno, y en estas ciudades cuando le tocó al cananeo destruirlo, ellos tenían que acabar con ellos porque tenían costumbres que no iban a las costumbres del pueblo de Israel. Y dice que habían quedado parte de ellos. Israel, aunque al principio no quiso hacer las cosas de ellos, luego con el tiempo, bueno, se inclinaron a adorar a otros dioses y parte de las costumbres de ellos. Y es por eso que aquí que Dios les dice, bueno, la sentencia es destruirlos a ellos por completo, para que Israel no se desviara. Y hay una parte de la Biblia donde nos enseña que las malas costumbres corrompen, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Y uno como hijo de Dios tiene que tener cuidado en ese sentido, ¿verdad? Con quién te relacionas, qué tipo de conversaciones estás teniendo con esas personas. Y a veces uno mismo se conoce, y si uno sabe que es débil en cierta área, uno tiene que alejarse de las personas que no te suman para las cosas del Señor, las personas que no suman y que no te ayudan a crecer en el reino del Señor. Por eso es que uno no es que sea egoísta, pero como hijos de Dios a veces nos toca nos toca seleccionar el tipo de amistades que vamos a tener. ¿No? Nosotros podemos tratar a todo el mundo, pero no a todas las personas podemos llamar íntimos amigos, ¿verdad? Y esto era lo que le pasaba al pueblo cuando Dios los mandó a conquistar, ¿verdad? En este caso, cuando conquistaron a Jerusalén, que tenían que destruir al cananeo, porque los cananeos tenían costumbres malas, malvadas, ¿verdad? Y ya en ocasiones habían conocido que el pueblo se desviaba hacia esto, ¿verdad? Dice que tenían costumbres de sexualidad inmorales, ¿verdad? Tenían dioses que no era el Dios de Israel y otras costumbres que iban en contra de los mandamientos y las enseñanzas que Dios le había establecido al pueblo de Israel. Pero luego dice aquí, ¿verdad? Que cuando Caleb, que fue uno de los espías que trajo buenas noticias para el pueblo de Israel, empezó a conquistar las tierras que Dios les había prometido a él. Bueno, él dio una recompensa con aquella persona que le ayudaran a conquistar aquellas tierras. Y dice aquí, bueno, que la recompensa era Axa, su hija, la iba a dar por mujer a aquel que conquistara, aquel que atacare, como dice aquí el versículo 12, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Senac, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y bueno, aquí podemos ver que había una recompensa para para aquel que ayudara a vencer a esta ciudad. Y bueno, dice la palabra del Señor que se levantó Toniel y la venció y obtuvo la recompensa. ¿A quién no le gusta la recompensa, verdad? Cuando, por lo menos durante estos meses, nosotros en la clase de los niños estuvimos enseñándole los libros del Antiguo Testamento y le decíamos a ellos que, bueno, el niño que se aprendiera los libros desde Génesis hasta Malaquía iba a obtener un premio. Y bueno, el domingo pudimos ver el esfuerzo que hicieron los niños por quererse ganar ese premio. Bueno, y así mismo sucedió
En este entonces, cuando Caleb les habló a ellos con respecto a la recompensa, bueno, dice que Otoniel venía siendo como el sobrino de Caleb, y bueno, fue el que tomó a su hija. Y dice aquí que cuando ya los unieron a ellos, él la persuadió para que le pidiera a su padre también fuentes de agua. Y dice que su padre se las concedió, ya que él les había otorgado tierras, también necesitaban del agua. Y es que cuando las personas se dedicaban a lo que es el cultivo, la ganadería, siempre se necesita tanto buena tierra como el agua para los animales, para las plantas, para todas las cosas que ellos iban a cultivar para sus beneficios. Entonces dice que su padre se las otorgó. Y entonces aquí podemos ver cómo Israel empezó a conquistar, Judá empezó a conquistar las tierras que se les había prometido a ellos, ¿verdad? Empezaron a quitar por completo todas aquellas cosas que no eran favorables para ellos, y Dios pues los estaba ayudando. Y era necesario para que ellos no se desviaran del propósito de Dios, porque normalmente si Israel se mezclaba con personas que ya tenían otro tipo de dioses, hacían otras cosas, a ellos parecía que luego con el tiempo se les iba olvidando el Dios que había hecho cosas grandes con ellos, que había hecho con sus antepasados, los había sacado del pueblo de Egipto, como con mano poderosa los había librado, y ellos empezaban a olvidar estas cosas y se inclinaban a dioses ajenos y empezaban a hacer cosas que estaban en contra de la voluntad del Señor. Pero aquí, bueno, la Biblia nos habla de que derrotaron a todos estos pueblos, y algunos los echaron de la tierra, y Dios se iba a encargar de ellos, de juzgarlo. Dios se iba a encargar de, así como Israel, ¿verdad? Durante 40 años los juzgó para que recibieran el castigo de su desobediencia. Así Dios iba a hacer con los otros pueblos que iba a echar. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros, que cuando a nosotros nos toque sacar cosas en nuestra vida, que Dios nos dice, esto no te conviene, no te conviene ver, qué sé yo, estar tanto tiempo en las redes sociales, o no te conviene tener tanto tiempo conversaciones con personas que no te edifican. Bueno, nosotros como hijos de Dios podamos recibir esa palabra del Señor y alejarnos. Debemos ocuparnos en las cosas que realmente son importantes, que nos benefician en el reino del Señor, para que así nosotros podamos alcanzar todas estas bendiciones que Dios ha establecido para aquellos que le sirven. Recuerden que la palabra del Señor nos dice que todo no es lícito, pero no todo nos conviene en esta tierra. Todo lo que está aquí en la tierra está a nuestra disposición, pero si usted y yo hemos decidido servir al Señor, hay cosas que tenemos que hacer morir como seres humanos porque no nos benefician. Hay cosas en donde nosotros no podemos estar, no podemos participar. Hay lugares donde nosotros no podemos ir porque no está bien, no nos beneficia y no nos contribuye en nada positivo para el servicio de la obra del Señor. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a discernir en cuanto a las amistades, en cuanto a los lugares, aún en cuanto al trabajo, para que no sean de estorbo para servir al Señor, y luego nos olvidemos de todos esos beneficios que Dios ha hecho con nosotros, y y luego perdamos todas las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Que podamos ser como este pueblo, ¿verdad? Que Dios los mandó a alejar, a echar fuera, a arrojar, a destruir, a apartarlos de ellos para que no los desviaran, y así podamos, que así mismo podamos ser nosotros, sacar de nuestras vidas todo aquello que estorba para que podamos servir al Señor de corazón. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados, que la paz de Jesucristo esté en su vida. Bueno, continuamos con esta maravillosa historia en el primer capítulo, ¿verdad?, de este libro, hoy iniciando Jueces, capítulo 1, del verso 16 al 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negué, cerca de Arac, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefac, y la asolaron, y pusieron por nombre la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón
a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Bueno, mis amados, vemos, ¿verdad?, cómo vienen desarrollando mis hermanos acerca de este tema, ¿verdad?, de la extensión, de la conquista que Dios le da al pueblo de Israel. Vemos, ¿verdad?, que ya no hay un líder allí como tal. Están allí prácticamente solos trabajando, o vamos a decir una manera en equipo, no una sola persona, pero lo ideal es que siempre en medio de estos asuntos hay un líder, ¿verdad? Hay una cabeza allí siempre dando las órdenes y conociendo, ¿verdad?, que estos hombres de Dios, por en el caso de Moisés, de Josué, siempre eran dirigidos, ¿verdad?, no por sus instintos, sino en sí por la dirección del Señor. Hoy día también nosotros, ¿verdad? Imagínese un cuerpo, ¿verdad?, sin cabeza. El descontrol de ese cuerpo no tiene rumbo, no tiene dirección. Por eso es importante, como hablaba anteriormente mi hermano Frank, acerca de hacer discípulos, de hacer hombres, ¿verdad?, y mujeres. Usted hoy tiene esa responsabilidad, tiene un ministerio, tiene ese cargo, vamos a decir, de parte del Señor. A medida que usted va desarrollando, ¿verdad?, ese trabajo, esa labor en el Señor, es necesario que allí, ¿verdad?, vamos a decir, paralelo, hagamos otro ministerio, hermano. No somos eternos, no tenemos aquí una eternidad como tal. Hoy estamos, mañana no podemos estar, pero importante es que el día de mañana, cuando usted y yo no estemos, esté el sucesor. Entonces vemos el caso aquí del pueblo de Israel. Estaban allí, le tocó, ¿verdad?, el Señor desarrollar con ellos allí en grupo, vamos a decir, en tribu. Vemos el caso de Judá y de Simeón. Dios de verdad le da la autoridad, le da el pase a esta tribu para conquistar. Y como dice allí en el versículo 3, y Judá dijo a Simeón y su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, hermano. Fue obediente a la otra tribu. Entraron porque la mano de Dios estaba a favor de Judá. Entonces vemos aquí que entran ellos a la conquista, hermano. Entran ellos allí a la pelea. Hay mucha gente que de pronto les gusta la facilidad. Hay palabra y promesa de Dios sobre su vida, pero quieren todo fácil, hermano. Y cuando viene alguna persecución, cuando viene algún momento difícil, oye, se tiran a tierra y comienzan a llorar: Señor, pero tú no me lo habías prometido. Siempre nos gusta lo fácil, hermano. Y acordemos que cuando siempre obtenemos las cosas con facilidad, no le damos valor, pero cuando obtenemos las cosas con sacrificio, con esfuerzo, usted y yo valorizamos las cosas del Señor. Tenemos siempre eso presente ahí, hermano. Nos hemos esforzado, nos hemos sacrificado a favor de la obra del Señor y tendremos recompensa. Acordémonos de esa promesa, esa palabra allí en Hebreos capítulo 6, verso 10, cuando dice que el Señor no es injusto para olvidar el amor que usted y yo tenemos por la obra del Señor. Es importante tener esa pasión. Y lo vemos aquí en esta extensión de la conquista de Judá y de Benjamín. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negué, cerca de Arac, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefá, y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad de Orma. No solamente Dios le dio la conquista allí a estas tribus, sino que también tenían esa potestad para cambiar, hermano. Qué bueno es cuando usted llega a un lugar, ¿verdad?, y con el respaldo, ¿verdad?, del poder de Dios, del Espíritu Santo, y usted pueda decir, ¿verdad?, he venido en el nombre del Señor. Aquí todo debe cambiar como demanda la palabra del Señor, en obediencia, en lealtad. Y esto fue lo que sucedió. Entraron allí. El Señor les dijo, les he entregado. Es una promesa que venía de hace años atrás, el Señor hablándole al pueblo de Israel, y llegaron a la conquista. Imagínense allí estas tribus cuando vieron esos enemigos. No eran cualquier enemigo, no eran cualquier batalla, hermano, pero estaba Dios a favor de ellos. Dice el 18, tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados, hermano. Los enemigos estaban bien preparados, hermano.
Hoy nosotros como iglesia del Señor no podemos ignorar, dice el apóstol Pablo, las maquinaciones del enemigo. Tenemos que estar siempre allí velando, preparando, hermano, a través de la palabra. No es con, ¿verdad?, con espada, no es con ejército. Hoy día peleamos a favor de la obra del Señor con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Por eso es necesario que la iglesia del Señor esté llena hoy, remecida, esté revestida del poder de Dios, saturado con la presencia del Señor para poder llenar, ¿verdad?, o a conquistar ese lugar que tenemos. Usted dirá, pero hoy, ¿qué lugar voy a pelear? ¿Con qué terreno voy a conquistar? Hermano, cuando usted tiene un terreno de campaña, cuando usted tiene una congregación, cuando usted tiene una célula, cuando usted tiene un discípulo, ese es su terreno en el cual usted tiene que conquistar. Hay muchos dioses que tenemos que sacar allí, enemigos que están allí incrustados, que están allí en lo oculto. Hoy día, ¿verdad?, como dice la palabra, no es con sangre ni carne la lucha, pero tenemos el poder de Dios. Hoy día usted lleva la palabra del Señor a ese lugar, usted limpia, usted saca al cananeo de allí, en el nombre del Señor. De pronto no es un cananeo literalmente, pero espiritualmente se levantan esos cananeos, el desánimo, la apatía, la indiferencia, el cansancio, pero tenemos que salir adelante. Ya el Señor nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy estamos en la victoria, hoy estamos en la conquista, mis amados. Hoy se está extendiendo este terreno, se está extendiendo, se está ensanchando, hermano. La conquista, hermano, puede ser que no sean una tribu, no son dos tribus, pero miles de iglesias estamos expandiéndonos, miles de iglesias estamos ensanchando. Dijo el profeta Isaías, ensanchando la cortina del Señor. La obra de Dios se está ensanchando de una u otra manera. Hermano, nos vamos a conseguir los cananeos en el negocio, en medio, en el caminar nos lo vamos a conseguir, pero colocando esa confianza en el Señor. Y dieron a Hebrón, a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, hermano. Había una promesa, ¿verdad?, sobre esta tribu, vamos a decirlo así, sobre Caleb, hermano, uno de los príncipes que fue allí de parte de Moisés a supervisar para la obra. Sabemos que solamente Josué y Caleb regresaron con buenas noticias, hermano. Y sabemos que cuando usted y yo hacemos las cosas para el Señor, cuando traemos buenas noticias, ese campo de batalla, ese trabajo que ha hecho usted, hemos hecho todo para el Señor, hermano, el Señor recompensa. Por eso le dije anteriormente de Hebreos capítulo 6, verso 10, lea, medite en ese texto, hermano. Dios no es injusto para olvidar el amor que usted y yo tenemos por la obra del Señor. Todo lo que usted haga a favor de la obra del Señor, Dios le recompensará. Entonces vemos la recompensa hacia Caleb, ¿verdad?, de parte de Moisés por su estadía, hermano, por su vamos a decir, por su legado, por su fidelidad, hermano, en la obra del Señor. Dios le va a recompensar. Hoy día puede ser que se han levantado varios cananeos, están allí, ¿verdad?, arremetiendo, están allí tratando de obstaculizar la obra del Señor, pero nosotros debemos de confiar en el Señor. La conquista, la palabra está allá, hermano. Lo que tenemos que nosotros poner esa mano en el arado y creerle al Señor de que el Señor nos permite entrar a esa tierra prometida, a la bendición. Puede ser que tienes días, tienes años peleando la buena batalla y no has visto la conquista. Hermano, tengo buenas noticias. El Señor hoy puede abrir, ¿verdad?, a esa apertura para conquistar lo que por años tienes peleando. Solamente Dios demanda que sumes a tu vida la fe, la confianza en el Señor, que Dios, ¿verdad?, como dice su palabra, peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. Entonces vemos allí cómo el Señor le permite a Judá y a Benjamín, a estas dos tribus, entrar a la conquista, a la extensión, ¿verdad?, de esas tierras, hermano. No le fue fácil, ¿verdad? A Judá tuvo que pelear en las montañas, logró conquista, pero la gente, los enemigos que tenían allí en la parte de la llanura, no pudieron, pues como dice la palabra, tenían carros errados, estaban bien preparados, hermano. No podemos ignorar, hermano, el enemigo está bien preparado, está vencido, está bajo la planta de vuestros pies. Pero el apóstol Pablo nos enseña que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Con autoridad, con poder, hermano, de parte del Señor podemos derrotar al enemigo y podemos llegar a la conquista. Entonces vemos que se necesita, hermano, la preparación de discípulos, se necesita preparar gente, hermano. Este negocio cada día se va extendiendo, hermano. Este negocio cada día más va creciendo, pero no solamente un crecimiento, necesitamos levantar ministros, ministras, hombres y mujeres de Dios con disposición, hermano.
Tomemos ese modelo, hermano. El hermano Puerta siempre nos está allí recalcando, hermano, de hacer discípulos. No somos eternos. Yo me acuerdo de algunas palabras del hermano Puerta acerca de ese ministerio Cristo Viene. Nuestro hermano Gigi Ávila, un hombre de Dios, ¿verdad? De conquista, hermano. Un hombre que, hermano, que batió en el ámbito espiritual, vamos a decirlo así. Pero hermano, no dejó un legado, no dejó un sucesor. Es necesario que dejemos, ¿verdad?, un sucesor. Le coloco el caso del hermano Gigi Ávila como ejemplo. Usted que es líder, usted que es ministro, usted que es pastor, evangelista, músico, adorador, salmista, lo que usted esté generando en el Señor, necesita tener un relevo, hermano. Yo siempre he dicho esto, la Biblia dice, hermano, que es mejor dar que recibir. Es necesario que hagamos discípulos, hermano. Haga discípulo, hermano. Yo de donde vengo, de Barinas, de la misión, en una oportunidad vi, ¿verdad?, la visión acerca de esto, de dar, hermano. Quedamos allí, hermano, de una manera especial. Estamos delante de la presencia del Señor. Habían músicos en abundancia, cantantes, adoradores, pastores. Y llegó un momento donde comenzó el pastor a sacar personas, ¿verdad?, para pastorear. Comenzaron a sacar centrales, a sacar misiones, hermano, obras, a extender el reino del Señor, músicos, todo. Llegó un momento que quedamos vacíos. Yo, pastor, y ahora, tranquilo, Pedro, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y, hermano, al tiempo de Dios otra vez volvimos a tener, hermano, y pude entender que Dios nos hizo allí para la gloria de su nombre como un semillero, hermano. Hoy estamos sacando misioneros, hoy está sacando músicos, adoradores, cantores, pastores, hombres de Dios, hermano, pero con disposición a extender, a ensanchar, a conquistar la tierra para el Señor, hermano. Pero es importante entender esto. Trázate en tu corazón, en tu mente, hermano, que tienes que hacer discípulo. Si quieres crecer, si quieres ver la gloria de Dios, haz discípulo para la obra del Señor. Necesitamos hoy conquistar este continente de Europa. Necesitamos hombres y mujeres con capacidad, con amor, con temblor, con pasión por los perdidos, como dice un autor, pasión por los perdidos, por las almas, hermano. Es lo que hemos hoy día trazarnos en nuestras vidas, pasión por los perdidos, bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí, mis amados, esta maravillosa historia. Dios no se queda allí, hermano, con nada. No hay un líder, bueno, voy a salir con el grupo, voy a salir con el equipo, voy a salir con la iglesia. Pero siempre es importante que haya una persona allí como líder, hermano. Siempre tiene que haber una persona que esté liderizando los grupos, que esté allí, hermano. Y usted que de repente es un subalterno, ¿verdad? También tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, obedecer, hermano. Dice la palabra que vale más la obediencia que el mucho sacrificio en el Señor, para llegar a donde el Señor quiere que lleguemos, para conquistar donde el Señor quiere que usted y yo lleguemos por la misericordia del Señor a esos corazones. Hoy día, por medio de estos medios que tenemos, ¿verdad?, estas plataformas que estamos utilizando, estamos conquistando, mis amados. Hoy aquí estamos en España, allí en América tenemos una diferencia de 5 o 6 horas, pero estamos predicando la palabra del Señor. El tiempo de Dios no se detiene, hermano, esto avanza. Cada día más se está desarrollando, cada día más esto está creciendo de una manera especial. Entonces, mis amados, la mano allí al arado del Señor. Comprométete con el Señor allí donde tú estás. Di, Señor, aquí estoy, quiero trabajar, quiero anexarme, quiero sumar para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mis amados, ya hemos llegado allí a la conclusión en este día, por la misericordia del Señor. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Allí muy breve, hermano, pero una oración tan sencilla, pero poderosa. Una oración, hermano, maravillosa, que hoy va a cambiar tu vida. Amigo, usted que me está observando, usted, hermano, que de repente está allí quebrantado, está allí apartado, está descarriado, qué sé yo, hermano, quisieras una oración con nosotros. La Biblia dice que tenemos, ¿verdad?, de parte del Señor, de pasar de muerte a vida por la misericordia del Señor. Allí donde tú estás, pon tu mano allí en el pecho. Pon tu mano en el pecho, la mano derecha, y levanta tu mano izquierda. Yo sé que de pronto estás allí en el secreto, ¿verdad? Estás allí en la soledad, pero Dios está mirando esta oración. Allí donde tú estás, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor, hoy vengo delante de ti, como un pecador, reconociendo que te he faltado. Señor, te pido que me recibas como tu hijo, que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te recibo como mi Salvador, como mi libertador, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has oído mi oración en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Puertas, ¿se puede realizar actividades alusivas al amor y la amistad en el templo? Sí,
porque el amor es de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. El amor nunca deja de ser. Hay diferentes tipos de amor. Hay el amor familiar, hay el amor de hombre con mujer, el amor erótico, hay el amor a Dios, el amor sublime, donde no esperas nada, porque todo te lo ha dado el Señor. Celebrar en la iglesia el Día del Amor no está mal, porque estamos recordándole a la gente que Dios es amor.